El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos a abrir todas nuestras Biblias en el libro del Apocalipsis y vamos a estar en el capítulo 12 de Apocalipsis. Vamos a leer los versículos 1 al 5. Apocalipsis 12, versos 1 al 5. ¿Ya todos lo tenemos? Dice la palabra de Dios así. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe en el entendimiento de este pasaje. Padre, gracias te damos. Gracias, Dios, por el privilegio que nos das de leer tu palabra. Ayúdanos, eterno Rey, a entenderla. Ayúdanos a practicar los principios que vamos a aprender. Sensibiliza los corazones. Haz que todos los oídos espirituales estén atentos, porque necesitamos tu bendición, Señor. Y tú has prometido bendecir a los que oyen atentamente. Escribe tu palabra en nuestro corazón. Te lo estamos rogando en el nombre de Cristo Jesús. Y sana, Señor, por medio de la exposición de tu palabra, sana de todo complejo. Ministra, Señor, de tu perdón, de toda culpa. Ayúdanos, oh Dios, a aquellas familias que estén viviendo conflictos, sean sanadas en el nombre de Jesús de Nazaret y por la exposición de tu palabra. Todo aquel que tenga dificultades, oh Dios, pueda creer y su fe aumente y sea sanada su incredulidad. Gracias, Padre. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, decimos todos, amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la protección a los niños. Protección para los niños. Estamos viviendo tiempos que son notoriamente peligrosos. Ya el Señor nos lo dijo a través del apóstol Pablo. Son tiempos peligrosos. Pero más peligrosos para los niños. Porque los niños son inocentes, indefensos, totalmente dependientes de los adultos. En la biología se estudia que de todos los críos, la persona, o bueno, el ser más dependiente de la atención de sus superiores son los humanos. Yo tuve una tortuga
o Icotea, no sé cómo lo entienda mejor. Tenía nombre y todo, se llamaba Toby. Y después nos dimos cuenta que era hembra. El asunto es que tuvo tortuguitas y nos dimos cuenta porque en un aguacero salieron las tortuguitas en el callejón de la casa. Ella las enterró y salieron. Había un macho también, pero el macho se lo comieron. Pero bueno, dejó su semilla. Así que salieron las tortuguitas y nosotros, mi hermana y yo en ese entonces, se las llevamos a la mamá para que la mamá las cuidara. La mamá no tuvo nada que ver con las tortugas. De esas 5 tortuguitas quedó solamente una. Eso fue toda una odisea cuidando esas tortuguitas, pero bueno. ¿Cuál es el punto que quiero resaltar? La hembra pone los huevos y no tiene más nada que ver con sus hijos, con su cría. En cambio, hay otros animales en la naturaleza que requieren de más atención. Pero el ser humano, que es hecho a imagen y semejanza de Dios, requiere más atención por más tiempo y depende mucho más de los adultos. ¿Cuándo se alcanza normalmente la mayoría de edad aquí en Colombia para los niños? 18 años. ¿Sabe usted por qué 18 años? Porque se considera biológicamente que a los 18 años una persona, ya esta parte de aquí atrás, que es la parte del cerebelo, tiene una formación callosa allí, ha alcanzado a tener cierta responsabilidad. Antes de los 18, todavía esta parte aquí callosa, que también le llamamos la nuca, no tiene la madurez para tomar decisiones y sobre todo para abstenerse de hacer cosas malas. No piensa, no medita como un adulto, que el adulto dice, bueno, si me le tiro a un carro me puede matar. No, un adolescente se le puede tirar al carro y después dice, salí bien, porque no tienen esa capacidad. Sin embargo, ya eso es el campo de la biología. Pero fíjese que 18 años es lo que se estima. En la Biblia, ¿sabe usted cuál es la edad? 20 años. Se contaba a los varones y a las mujeres mayores de 20 años. Los menores no se contaban, porque todavía eran dependientes de los adultos. Así que los niños son la parte más frágil de la sociedad. Los niños son la parte más necesitada y dependiente. Fíjese, hasta la edad bíblicamente de 20 años. Esto es un dato importante para nosotros. En la Biblia he tomado este pasaje para hablar acerca de la protección a los niños, porque es que en esta visión está claro lo que históricamente ha pasado con los niños de todas las culturas. Los niños en las diferentes culturas del mundo no han sido protegidos. Al contrario, han sido usados como medio de ofrenda a los dioses, han sido usados como un medio para proteger cierta cultura. Hablamos, por ejemplo, en la India se practicaba, tengo entendido que ya no, pero son tradiciones que han echado raíces muy fuertes en estas culturas tan alejadas de nosotros. Ellos tenían por costumbre sacrificar de todos los hijos. Ellos primero tenían esta cultura de la India, tenían varios hijos, y entonces el papá miraba a los hijos y decía, ¿cuál será el más bonito, el más saludable? ¿Para qué piensan ustedes que él hacía esto? Para ofrecerlo. Y lo ofrecen o lo ofrecían en una de las cataratas que hacen parte de un río muy conocido en India.
allá llevaban al muchachito y lo tiraban a la catarata como una ofrenda. No ofrecían al enfermo, ¿qué les parece? O sea, el billete falso, la moneda falsa, no. Ofrecían al saludable, al más inteligente, al más... Así que, bueno, en esa época no era conveniente ser ni bonito ni inteligente, ¿no? Los niños son completamente dependientes de los adultos. Ya se considera entonces que una persona adulta es alguien mayor de 20 años. Ya una persona de 20 años, bíblicamente, ya es independientemente en el sentido de que ya es una persona que tiene la capacidad para decidir lo correcto. Es importante la crianza que ha recibido esta persona, porque si no ha recibido ninguna formación, pues pueda que tenga 20, 30 años, no va a tomar buenas decisiones. Tenemos hoy una visión que le fue dada al apóstol Juan. Se la dio el Señor Jesucristo. Y en esta visión se muestra lo que ha pasado con los niños por generaciones. En las diferentes culturas del mundo. Mira el pasaje. Dice la Biblia, hablando aquí de dos grandes señales. La primera, una mujer. Hemos aprendido que esa mujer no es la Virgen María, esa mujer no es la iglesia y no es ninguna otra mujer. ¿Quién es esta mujer que se identifica aquí en este capítulo 12? Es Israel, la nación escogida por Dios, Israel. Tiene algunas características que la hacen distinguible. 2 estrellas, está parada sobre la luna, vestida del sol. Son características propias de Israel. Una característica notoria, importante. Ella está encinta, está embarazada y está ya en sus 9 meses, a punto de dar a luz. En ese momento en que ella está a punto de dar a luz, recordemos, esta es una visión. Eso quiere decir que Dios está mostrándole al apóstol Juan, por medio de una figura retórica, la historia de Israel y la historia de los niños. La historia de los niños. ¿Estamos entendiendo? ¿No estamos entendiendo? Vamos a repetir. En esta visión, Dios le está mostrando al apóstol Juan la historia de la nación de Israel, pero también la historia de los niños, no solo de Israel, del mundo entero. Por eso es que esta visión es tan importante. Hay mucha enseñanza en esta visión. Es una historia que está aquí contemplada mediante una visión, la visión de una mujer en embarazo. Dice la Biblia en este Apocalipsis 12 que frente a esta mujer que está gritando en la angustia del parto, hay un dragón. La palabra dragón propiamente es una serpiente. Es una serpiente grande, de color rojo, que tiene ciertas características que nos indican que es la serpiente antigua, que es Satanás, el diablo. ¿Qué quiere hacer el diablo según Apocalipsis 12? ¿Qué quiere hacer? Dígamelo. Quiere devorar al bebé que va a dar a luz la mujer. Quiere devorar, se lo quiere comer. Al bebé que va a dar a luz la mujer. Entonces, tenemos aquí una visión. Es una figura retórica, es un lenguaje figurado. La mujer representa a Israel. Entonces, el niño, ¿a quién representa? A Jesús.
Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual Satanás se levanta contra Jesús? Porque es que Él es el Salvador. ¿Cuáles son las evidencias de que Satanás se levantó contra Jesús? Primero, cuando José se enteró que María estaba embarazada y no era de él, ¿qué hizo José? Oh, María, qué alegría, qué bueno, te me adelantaste. No, la quería abandonar en secreto para no exponerla al vituperio público como adúltera. ¿Por qué? Yo no sé ustedes, pero yo nunca he visto una mujer embarazada que no haya sido tocada por un hombre. Eso no es lo natural. Pero María salió embarazada, estando sin hombre, sin conocer sexualmente a su desposado, que era José. Esa es nada más y nada menos que la doctrina de la encarnación. Dios se hizo carne. Y sepamos algo, es bueno que lo recordemos. 2/3 partes de la humanidad actualmente no creen en la encarnación. ¿Qué significa eso? Ellos no creen que Dios cubrió a María, engendró en María el cuerpo de Jesús. No lo creen. ¿Usted lo cree? Quiere decir que el niño que había concebido María no era de ningún hombre. No era de José, ni ningún soldado romano que había abusado de María, ni nadie cercano a María que fuera varón. Ese niño era hijo de Dios. Amén. Era hijo de Dios. Y el diablo va a hacer todo lo posible por hacerte pensar que eso es un mito, que eso es falso. Y por eso se inventó una cantidad de historias grecorromanas, como por ejemplo la de Hércules. Ustedes saben la historia griega, ¿verdad? La mitología griega, que dice que Hércules es mitad humano, mitad Dios, porque su papá es Zeus y su mamá una mortal. Entonces un grupo de judíos dijo, ¿vieron? ¿Se dan cuenta? Esa enseñanza de la encarnación, eso no es otra cosa que imitación de la mitología griega. ¿Qué dicen ustedes? ¿Saben qué digo yo? Ese es un adelanto, ese es Satanás imitando la obra de Dios. ¿Para qué Satanás hace eso? Para que tú no creas, para que no te conviertas a Cristo y no seas salvo. Ese es el mensaje. ¿Estamos entendiendo, verdad? Damos gloria al Señor por eso. Él no tenía que venir a encarnarse, pero lo hizo por amor a nosotros. Éramos nosotros los que necesitábamos un Salvador, y Él vino. Creer eso es tan importante que por creerlo y confesarlo, aunque se burlen de ti, eso es lo que te hace a ti un hijo de Dios. La Biblia dice que el anticristo es el que niega la encarnación. Primera carta de Juan, vamos a mirarlo. Primera carta de Juan. Mira lo que dice allí el Espíritu Santo a través del apóstol Juan. Esto es algo que distingue. Yo debo saberlo, debo distinguirlo, debo recordarlo. ¿Por qué? Porque mucha gente no cree en la encarnación. Estamos hablando de que 2/3 partes de la humanidad no cree que Jesús se encarnó. No lo cree. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a mirar el verso 2.
En esto conocer el Espíritu de Dios. Mírelo. Esto te puede hacer salvo. Porque creer en Jesús, creer en su sacrificio perfecto en la cruz, te hace distinto de todo lo que en el mundo hay, de todos aquellos que niegan la encarnación de Jesús. En esto conocer, identifica al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, ¿a qué? Vamos a leer otra vez. Todo espíritu, dígalo conmigo, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Confiésalo. Y pensarás tal vez, bueno, los hindúes son los que no creen que Jesús vino en carne. En el Islam, los islámicos, ellos no creen que Jesús, que Dios se hizo carne. Ellos no creen eso. El mismo judaísmo ortodoxo no creen que Jesús vino en carne, que Dios se hizo carne. Y ellos viven entre nosotros. Y vas tú y confiesas, Jesús es el Hijo de Dios, porque Él se encarnó. Él es preexistente. Él existía antes de encarnarse en María. Se van a reír de ti. Se van a burlar de ti. Entonces mira lo que dice el verso 3. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa, o sea, silencio, no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué es? Dígalo más fuerte. No es de Dios. Y resulta que como no confiesa que Jesucristo viene en carne, ¿de quién es entonces? Dígalo como lo dice el pasaje. Y este es el espíritu del anticristo. La bestia de Apocalipsis 13. El antimesías de Daniel capítulo 11. El inicuo. Mira lo importante que es confesar. No quedarte callado, lo importante que es hablar, lo importante que es, oye, que sepan qué es lo que tú realmente crees. Los que no creen en Jesús como Hijo de Dios, como Dios hecho carne, ellos lo confiesan públicamente y se burlan. La Biblia lo dice, el apóstol Pedro dice que vendrán burladores. Ellos se van a burlar. Y tú tienes que saber eso, para cuando se burlen de ti, no te achicopales, no te escondas, no te quedes callado. Pero si no lo sabes, cuando pase, sale corriendo y se acuesta, se esconde debajo de la cama. No, esa es la realidad que estamos viviendo. En algunos estadios, en el Mundial, bueno, porque estamos ahora mismo en el Mundial, ¿no? La selección. Allá se pueden hacer oraciones del Islam. Se pueden llevar brujos a bordo. Pero no se puede mencionar el nombre de Jesús de Nazaret. No pueden llevar una camiseta, hermano José, que las hace muy bonitas. No pueden llevar una camiseta que diga, yo amo a Jesús o yo creo en Jesús, porque ese es un mensaje de odio. Entiéndelo. Tienes que defender tu fe. A Dios no hay que defenderlo. Él es el que nos defiende a nosotros, pero tu fe tienes que defenderla. Y cuando a ti te dicen, aquí usted no puede hablar de Cristo, usted no puede venir aquí con mensajes de Jesús de Nazaret, porque lo sacamos, lo arrestamos. Están diciéndole a usted
que usted no puede confesar a Jesús. Pero volvamos a la visión, Apocalipsis 12. Aquí tenemos entonces a Israel dando a luz al Mesías. Jesús lo dijo. Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. Juan capítulo 4 lo dice. La salvación viene de los judíos. No te dé pena decirlo, no te dé temor. Lo dice la Biblia. Eso está pasando en el mundo. Gente que está callada, porque es que eso es un problema. Entonces yo llevo mi fe aquí escondida, mejor que nadie se entere, porque eso me puede traer problemas. No, hay que confesar, hablar, confesar, hablar, decir la verdad. Alguien puede escuchar y puede ser salvo por esa confesión tuya. ¿Por qué Satanás quiere entonces destruir a Jesús? Porque Jesús es el Salvador de la humanidad. Muy bien. ¿Y por qué quiere destruir a todos los demás niños? Ejemplo. Cuando Israel como nación, por allá por el año 1400 antes de Cristo, estaban trabajando para el pueblo egipcio. El faraón de ese entonces dijo: esta gente se multiplica muy rápido. Vamos a tomar los varones, vamos a decirle a las parteras que ahoguen a los niños varones cuando nazcan. Pero las parteras tuvieron temor de Dios y no lo hicieron. Cuando el faraón las llama a cuentas, ellas le dicen: es que las mujeres judías son robustas y ellas dan a luz sin nuestra ayuda. Así que, ¿qué hizo el faraón? Entonces vamos a arrojar a todos los varones en el río Nilo. ¿Qué pensó él? Vamos a tomar a los niños y se los vamos a ofrecer al Dios del río Nilo. Y por varios años, según la tradición, todo varón que nacía era arrojado al Nilo, hasta que nació uno especial, diferente. ¿Saben cómo se llamaba? Moisés. No sabemos qué nombre le puso la mamá, pero la hija del faraón le puso Moisés, un nombre bonito. De una forma estratégica y asombrosa, su propia madre le salvó la vida a Moisés. Pero ¿cuántos niños fueron arrojados al río Nilo? ¿Cuántos niños? ¿Cuántas madres tuvieron que tal vez huir de Egipto para salvar la vida de sus hijos varones? Ahora nace Jesús, y Herodes, cuando se ve burlado por los magos orientales, le dice a su ejército que maten a todos los niños menores de 2 años en Belén. Y esa matanza, bueno, creo que la Iglesia Católica la recuerda como el Día de los Santos Inocentes. Sí son santos y sí eran inocentes, eran bebés menores de 2 años. Todos fueron muertos. ¿A quién quería realmente matar Herodes? A Jesús el Mesías. Y no pudo, porque el Señor se lo llevó a Egipto, con su papá y con su mamá. Allá sobrevivió. Y esta es la segunda amenaza a la que tuvo que enfrentarse Jesús. La primera, José intentó denunciar a su desposada como adúltera. Y la segunda, Herodes trató de matar al niño y no pudo. De ahí en adelante la vida de Jesús era de especial cuidado, porque el diablo siempre intentó matarlo. Cuando por fin Jesús entrega su vida, porque a Jesús no lo mató nadie,
Jesús se entregó. Él dijo, yo doy mi vida, yo la ofrezco voluntariamente. ¿Estamos entendiendo? Así que cuando veamos la película La Pasión, no pensemos, ay, esos romanos cómo mataron a Jesús. No, Jesús se ofreció. Jesús entregó su vida. El Cordero de Dios se entregó voluntariamente. De ahí en adelante, ahora vemos a Jesús victorioso, sentado a la diestra de Dios. ¿De qué manera entró Jesús a este mundo entonces? Por medio de la encarnación. ¿De qué manera entró Jesús a este mundo? Por medio de la encarnación. ¿Y de qué manera salió? Murió. ¿Qué dicen ustedes? ¿Murió? Entonces, resucitó. Resucitó de entre los muertos. Y después que resucitó de entre los muertos, ¿qué pasó con él? Ascendió. Ascendió. ¿Sabe qué pasó? O mejor dicho, ¿qué cosa aquí me parece tan llamativa? Aquí en Apocalipsis capítulo 12, volvemos allá. Otra vez. Aquí en Apocalipsis capítulo 12 hay una mención especial acerca de Jesús, donde dice, en el verso 5, Apocalipsis 12:5 dice así: ella dio a luz un hijo varón, mírelo, que ha de guiar a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado. Su hijo fue arrebatado. La palabra arrebatado que se usa allí es la palabra harpazo. Es la misma palabra que se usa para hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia. De la misma forma como Jesús ascendió por el poder del Espíritu Santo, la iglesia también va a ascender mediante el arrebatamiento. De la misma forma como el Señor fue llevado. Fíjese que aquí lo dice el pasaje. Entonces, Satanás quiere destruir a los niños. ¿De quién es la responsabilidad directa de cuidar a los niños? De los padres. ¿Cuántos padres hay acá? Creo que los que no son padres les gustaría tener niños algún día, ¿verdad? ¿Sí o no? Dígame, hermano. Confiese, acuérdese, confiese. Todavía no, pero en su momento. Cuando llegue la hora y la persona indicada por Dios. Son los adultos, son los padres, los primeros responsables de cuidar a los niños. ¿Por qué esta responsabilidad es tan importante? ¿Por qué? Porque hay un dragón. ¿Qué quiere hacer el dragón con los niños? Devorarlos. Apocalipsis 12. Quiere devorarlos. Vi un corto. No me vi la película, pero vi solamente el corto. De una mujer que da a luz en medio de circunstancias angustiosas. Y del mar sale una bestia horrible, y esta bestia le arranca el bebé y se lo mete por el vientre. No sé cómo se llamará la película, pero parece moderna la película, no parece antigua. El asunto es que solamente vi ese corto y me di cuenta que es una especie de deidad que hay en muchas culturas. ¿En qué consiste? En un demonio que devora niños.
Incluso hay una pintura acerca de este demonio, no voy a decir su nombre, usted puede investigarlo en internet. Y este demonio comienza por la cabeza de la criatura y se la traga. Unos por la boca, otras pinturas lo muestran comiéndose el bebé por aquí, por el vientre. Hay una representación de lo que es devorar niños. Y estas deidades eran las que antiguamente conocíamos, eso sí, como Moloch, una deidad amonita que pedía las vidas de los bebés recién nacidos. El culto de esta deidad, llamada así, pero eso es un demonio, llegó a Israel. Israel se desvió de Dios. Mire la mecánica. Cuando Israel se desvía de Dios y abandona su palabra, entonces se adhiere a doctrinas y enseñanzas falsas de dioses ajenos. Y comienzan entonces a practicar esas perversiones. En Israel había un lugar que se llamaba el Tofet. El Tofet era el quemadero. Había un altar y una imagen, mitad toro, mitad hombre. Colocaban a los niños en los brazos del toro y el toro, los sacerdotes, hacían que el toro se tragara al niño por la parte del pecho de ese animal. Encontraron miles y miles de restos de niños, o por lo menos de restos, huesitos, cabezas, en los diferentes lugares. Esto no solamente fue en Israel, en Amón, Moab y en varias partes del África, sobre todo el norte de África, donde a esta deidad se le ofrecían los niños. A Satanás le molestan los niños. Mire lo que dijo Jesús: si no te haces como un niño, no puedes entrar en el reino de los cielos. Si no te haces como un niño, no puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Qué dijo Jesús de un niño? ¿Por qué yo tengo que ser como un niño si quiero entrar en el reino de los cielos? Hay un pasaje, vamos a mirarlo. Dice el Señor en este pasaje, Mateo capítulo 18. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciéndole: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor? Ellos peleando entre ellos de quién era el más importante. ¿Qué hizo Jesús? Llamó a un niño, lo puso en la mitad y dijo: de cierto les digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Dice el Señor: cualquiera que se humille como este niño. Es que los niños, ellos se humillan. ¿En qué sentido? Ellos saben que son dependientes totalmente de sus adultos, de sus mayores. Ellos lo saben. Son unas esponjas para aprender. Pero esa acción de humillar no es en el sentido de pisotear, sino que ellos están dependientes de su papá, de su mamá. Lo que el Señor está diciendo es eso: si no te vuelves una persona totalmente dependiente de Dios, entonces no actúas como un niño, porque los niños son así. Por eso es tan inhumano ver a un niño trabajando, un niño pequeño, 8 años, 10 años, trabajando para poder comer. ¿Por qué? Porque el niño depende de sus padres, de las personas que están encargadas de cuidarlos. Ellos no se abastecen por sí mismos. Y Jesús está diciendo: si tú no eres como un niño dependiente completamente de Dios,
Si usted le dice al niño, no vas al paseo, el niño no dice, bueno, entonces tengo que salir a trabajar para pagarme el paseo yo. Él no hace así. El niño llora, se arrincona, pero no puede hacer más nada, porque él depende de la voluntad de sus padres. Entonces, cuando tú quieres algo, se lo pides al Señor y el Señor no dice nada, y tú dices, como Dios no hace nada, lo voy a hacer yo. ¿Sabes qué estás diciendo? Que no tienes corazón de niño, no eres como un niño. No dependo de Dios, es lo que estás diciendo con ese mensaje. Si Dios no se mueve, entonces lo tengo que hacer yo. Los niños no hacen eso. El niño te ruega. El niño hacen unas cosas que uno se queda asombrado de las maravillas que a ellos se les ocurren para conseguir un bien de su papá o de su mamá. El niño, Señor, como que le decía al papá, si me das lo que te estoy pidiendo, entonces yo voy a barrer, yo hago esto y me voy a portar bien toda la semana. Nada más te vas a portar bien toda la semana. Sí, porque es que después me tienes que dar otro helado. Ellos tienen una inventiva para ganarse las cosas. Así es como nosotros tenemos que ser con Dios, mi hermano. Y eso le molesta al diablo. Que tú dependas de Dios, le molesta al diablo. Porque si tú aprendes a depender de Dios, el diablo no te puede ofrecer oportunidades. Mire qué más dijo Jesús de los niños. Dice, verso 5 de Mateo 18, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño, a mí me recibe. ¿Qué quiere decir eso? El que recibe a un niño, me recibe a mí. Es que los niños son puros, son santos. Los niños son inocentes. Por eso es que Satanás se ha enfrascado en destruir a los niños. Mire, solamente en el año 2025 hay contados aquí en Colombia, hablando de estadísticas con respecto a abortos, porque esa es una forma. El aborto es un culto a Moloch. Aquí en Colombia, aproximadamente 1.200 bebés fueron abortados con asistencia del Estado. 1.200 en un año. Súmelo, porque en el año 2022 aquí en Colombia se despenalizó el aborto. Después que se despenalizó el aborto, los abortos aumentaron, porque es que se daban de manera clandestina. ¿Cuál era el peligro? Que las mujeres procuraban sus abortos en clínicas improvisadas, pagando por debajo de cuerda, en las casas, con la matrona, tomándose la cápsula, etc. Y en algunos casos hasta la madre moría. Bueno, después que se despenalizó, vea, hágale. ¿Sabe usted cómo salen los cuerpecitos de los bebés? Como si hubieran sido masticados. Una pierna, un pie, el torso, la manito, el bracito, la cabeza. O lo succionan. Hoy las técnicas de aborto son tan modernas que asustan. Cómo cogen un cuerpo humano que por el hecho de ser pequeñito lo pueden moler, devorar. Así que cuando sepamos que una mujer está embarazada, realmente es una pequeña representación de lo que está aquí en Apocalipsis 12. Hay que cuidarla y hay que enseñarle el valor de lo que lleva en su vientre. ¿Por qué? Porque los niños son de Dios. Una de las formas en las que Satanás atenta contra los niños es cuando los padres o los
las personas encargadas les dicen, no va para la iglesia. ¿Qué dijo Jesús de esas personas? No le impidas a los niños venir a mí. Es una orden. Y hay niños, yo sé que ustedes lo han visto, los niños, a ellos les gusta la iglesia, les gusta encontrarse con otros niños, la clase bíblica, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hizo Eva? O sea, a ellos les gusta y son unas esponjas. Ellos aprenden rápido. Y viene alguno de los padres o alguien le daña el corazón y los quiere alejar de la iglesia. ¿Qué viene para esa persona? A ver, dice la Biblia que Jesús les dijo, no le impidan a los niños venir a mí. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, lo que espera a una persona que le prohíbe a un niño o que hace esto, normas de Carreño, los niños en la iglesia estorban. Así que no los lleves a la iglesia para que puedas poner atención a la predicación. ¿Usted cree que eso viene de Dios? No, no, no. Los niños son los primeros que deben llegar a la iglesia. Ellos no son la iglesia de mañana, ellos son la iglesia de hoy. Amén. Y somos nosotros los responsables de que ellos reciban la instrucción. Porque no viene nada bueno si yo soy quien me opongo a que el niño busque de Dios. Vaya a la iglesia. Esto no es nada bueno. Pero ¿quién está detrás de toda esa maquinaria? ¿Quién está detrás de todo eso? Satanás. ¿O acaso Dios no quiere que los niños vayan a la iglesia? ¿Quién está esperando que el niño nazca para devorarlo? ¿El dragón? Los niños son de Dios. Ellos aman al Señor por naturaleza. Entonces hay que permitirles. Si ya después de enseñarles, cuando ya ellos adquieran mayoría de edad, ellos se alejan del Señor, bueno, ya eso es otra cosa. Pero mientras tú tengas la oportunidad de instruirlos, tienes que hacerlo. Tu sobrino, tu primito, tu nieto, etcétera. Porque el diablo los quiere destruir. Se calcula que en Estados Unidos, desde que se aprobó la despenalización del aborto, han habido más de 60 millones de abortos. 60 millones de abortos. Contabilizados, porque es que aquí no están los que no se cuentan. Contabilizados, hay unos 1.300.000 de abortos en el año en Estados Unidos. 2025. Y actualmente siguen las clínicas y sigue y sigue. La pregunta entonces es, ¿el aborto acaso es un derecho? ¿Acaso el aborto es un derecho? ¿Por qué el aborto es un asesinato? Y no estoy hablando de los abortos espontáneos o accidentales, estoy hablando de los premeditados. Porque estamos hablando de una vida distinta a la vida de la madre. Porque dice el Señor claramente en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Todo ese salmo, allá hay una parte donde describen cómo se forma el ser humano en el vientre de la madre. Desde que es un envoltorio que prácticamente no se ve con los ojos. Entonces no podemos permitir que se siga enseñando o que se pase de largo. Hay que promover, como iglesia, tenemos que plantar una posición, tenemos que publicar una confesión en la que nosotros estamos en contra del aborto. Y tampoco elegimos a personas que en el gobierno
practican el aborto, lo defienden, lo promueven y lo legalizan. ¿De qué sirve entonces confesar a Jesús si apoyamos a personas que asesinan a niños en el vientre? ¿De qué sirve? Satanás aborrece a los niños. No olvidemos eso. Satanás quiere destruir la vida de los niños. Ponles atención cuando te hablan. Escúchalos. ¿Y sabes qué? Créeles. Créeles cuando te dicen algo. Porque no solamente el aborto, el abuso, la violencia que amenaza a los niños, debemos estar atentos. Ese niño, y concluimos con esto, ese niño que está a tu cuidado, te va a juzgar mañana, cuando ya sea un hombre, cuando sea una mujer, y te va a decir todo. Es como una especie de mecánica que el enemigo utiliza. Se les enseña mucho a nuestros hijos a no juzgar a los padres, pero siempre terminan juzgándolos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Si tienes niños a tu cargo, recíbelos. Diles que los amas. Cuando les vayas a negar algo que ellos quieren, niégale y diles que los amas. Recuerda que vas a dar cuentas a Dios de esto. Y no te olvides que hay un enemigo que está esperando a ver en qué momento los devora. Hay muchos estudiantes universitarios que fueron formados en la fe. He tenido la oportunidad de hablar con algunos. A mí mi mamá me llevaba a la iglesia o mi abuela me llevaba a la iglesia, pero ya yo dejé eso. Y tienen ahí la semilla sembrada. Porque si instruyes al niño en el camino del Señor, esa semilla va a permanecer allí. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.